Seguimos en Entre Líneas y vamos a retomar en parte lo que empezamos hablando en el comienzo del programa sobre la situación económica, porque hay un mar de fondo también aquí que tiene que ver con la sequía, ¿no? Y con el menor aporte de granos que naturalmente estamos viendo, porque recordamos y lo mencionábamos antes, estamos en la etapa del año temporada alta de ingreso de divisas en la Argentina, de dólares, abril, mayo, junio, ¿no? Son meses de fuerte ingreso de dólares. No se están viendo por el momento, ni aún con el incentivo del dólar agro, ¿no? Ni así. Bueno, en parte efecto de la sequía, en parte por el ruido que estamos viendo en el mercado de cambio en particular. Bueno, sequía y qué pasa con el dólar agro nos vamos a ocupar ahora porque está Mónica Ortolani, que es especialista en mercados, es asesora financiera, así que ya la vamos a estar saludando y hablando de estas dos temáticas. Mónica, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, Mónica, un poco decía mar de fondo la sequía, ¿no? En esta crisis económica, que es bastante inoportuna, por cierto, y está obviamente afectando la liquidación. Una parte de la liquidación está claramente afectada por la sequía, el otro por esta situación cambiaria que estamos viendo en las últimas 2 semanas, que aquellos que pueden esperar, por supuesto, van a esperar con granos en su campo, ¿no? ¿Cómo estás viendo el panorama? Mira, lo que pasa es que, bueno, el dólar agro, esta tercera versión, creo que surge sin considerar y sin entender la realidad del productor agropecuario. O sea, no se liquida la soja porque no hay. Todavía recién algunos lotes se están cosechando con resultados muy erráticos y el productor va a vender siempre y cuando tenga que pagar alguna deuda, si no, no lo va a vender. Creo que esto habla de, digamos, su poco éxito en relación a la primera versión, es primero porque no es atractivo. Aparte, también entendamos que esos 300 siguen fijos Ujú. cuando el dólar divisa, digamos, va creciendo día a día, con lo cual ese incentivo cada vez es más pequeño. Claro. Entonces, creo que es un insulto a la inteligencia del productor este dólar agro, ¿no? Que es totalmente desdibujado. Y aparte ya venimos con dos experiencias que, ¿qué pasó? Te ponen un dólar agro, pero después te bajan la cotización en dólares. Entonces, ¿de qué plan de incentivo exportador estamos hablando? Directamente, como yo lo redenomino, es un pie sobre las cotizaciones. Ujú. ¿Y esto por efecto de eslabones superiores al productor? ¿Qué pasa acá? ¿Quién está poniendo el pie? ¿Exportadores? Y hay ciertas, digamos, eh, podríamos decir que hay cierta complicidad, ¿no es cierto? Porque no se entiende, creo que es el único país donde la ley de la oferta y la demanda no funciona, Ujú. porque sabemos que soja no hay, muchas de las industrias están necesitando comercializarla, no la tienen, y sin embargo el precio baja. No obstante, yo también lo que invito a los productores que analicen, porque yo entiendo que es una cotización que no nos seduce, que traducida en un dólar agro es sabor a poco, cada día baja más, aunque si vos lo convertís al dólar oficial y ante una baja de insumos, también a veces la pueden estar aprovechando para poder comprar sus insumos. Eh, pero bueno, es un dólar, esos 300 al quedar fijo y al descomprimirse, digamos, la cotización en dólares, no está seduciendo al productor a que tome realmente una buena posición. Así que creo que si esperaban un mayor éxito es porque no entienden directamente la realidad del campo que recién algunos están cosechando, y es que no hay soja. Y aparte es una sequía que ustedes, bien como ustedes decían, es inoportuna, es inesperada, es inédita. Y yo que por ahí, bueno, resido, nací, crecí en Pampa Húmeda, realmente esto nos descoloca, ¿no? Bueno, venimos de o sea, es una campaña donde fallaron las tres cosechas, es la primera vez que pasa algo así, ¿no? Digamos, de los últimos años. Y creo que no hubo toda la conciencia de cómo iba a afectar, cómo todavía, creo que todavía recién estamos en el prólogo de una campaña para la historia. Mónica, No hay.
los sectores de la economía. ¿El gobierno debería repensar el esquema, pasar a otro esquema, o lo único que queda es que el tipo de cambio se unifique, se vaya a una devaluación? ¿Cuál sería el mejor esquema para la producción? Lo que mejor le podrían hacer al país es que dejen de malgastar los ingresos públicos. Mientras no se termine con la indisciplina fiscal, no va a ser bueno ni para el campo ni para ningún sector productivo. Y acá también lo que tiene que existir es mayores alianzas en la cadena para hacer sostenibles a los negocios, porque lo que tienen que entender el resto de la cadena, que la actividad del productor no es primaria por ser primitiva, es primaria por ser primera, es primaria por ser primordial. Sin el productor con ese coraje que esté dispuesto a enterrar dólares en la tierra, ninguno de los otros eslabones tienen razón de existir. Entonces, si no hay mayor empatía y mayor conciencia y solidaridad en toda la cadena, incluida también el Estado, que es uno de los más afectados, pues ya verán un muy buen informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, cómo está disminuyendo un 71% la recaudación de los derechos de exportación. Entonces, bueno, acá creo que es un año donde el sector agropecuario tiene la oportunidad de demostrar la importancia del sector, y creo que lo que más de una vez escuchamos de los productores: no tendríamos que sembrar por una campaña, el clima se ocupó de lo que no se animaron. Así que bueno, creo que tenemos mucho para aprender, mucho para revisar, y es una campaña que creo que es una gran maestra para todos. Mónica, recién decías, bueno, estamos recién en el prólogo en materia de efectos que va a tener esta campaña. ¿Esto quiere decir que en los próximos meses va a empezar a expresarse cabalmente las dificultades económicas por este desastre climático? Y miremos solamente cómo empezó a cambiar la tasa implícita de devaluación en esta semana. Esta semana pasamos del 170 al 200%, con un gran salto. Si ustedes miran la tasa implícita de dólar, después último se las puedo mandar para que ustedes también la muestren a la audiencia, hay un gran salto en agosto. O sea, siempre pensábamos, bueno, una devaluación puede ser en un próximo gobierno, y creo que no hay dimensión de la faltante de dólares del faltante de dólares en la economía, porque tenemos que pensar que más allá de que podemos decir, bueno, a ver, el campo genera $7 cada 10, pero genera 9 cada 10 de superávit, genera 9 de cada 10 dólares que necesita el resto de la economía para poder realizar sus importaciones. Y los dólares esta vez del campo no van a estar. Mónica, ¿cómo ves la última medida que tomó el gobierno hoy para hacer más tentador los instrumentos en pesos, la fuerte suba de la tasa de interés en plazo fijo? ¿Puede tener algún efecto para calmar el dólar? No, para mí no, porque en realidad es un tema de expectativa. Lo que va a encarecer es el crédito y digamos, a incentivar aún más la inflación. Consideren que este 91%, esta tasa de política monetaria que es referencia, quienes tengan más del 5% de soja saben que la tasa mínima de endeudamiento es el 120% de esa tasa. Quiere decir que lo que vamos a tener a partir de mañana es un encarecimiento del crédito del 109%. Bueno, Mónica fue una de las primeras que dijo que logró calcular el desastre en la producción de soja. En febrero dijo vamos a estar en torno a las 22 millones de toneladas de producción. Las bolsas vienen ajustando esto. En aquel momento las bolsas daban arriba de 30 cómodo, ¿no? Y Mónica dijo vamos a estar en 22. Hoy algunas bolsas dan 22 y medio. Están muy cerca de tu pronóstico, Mónica. Así es. Mira, ese reel lo grabé el 12 de febrero. Era realmente la sequía, o sea, era un soplete ese día de viento. Y yo me imaginaba la soja cómo estaba y el maíz sufriendo en medio del campo. Y aparte, digamos, escuchando a los productores, recorriendo. Nadie podía entender, o sea, cómo podían estar pronosticando 37,5 millones de toneladas, 40 millones de toneladas. Y en ese momento dije, la mitad. Y todavía no habíamos pasado la helada.
hoy venimos a decir, ¿puede ser 20? ¿Tenemos un piso? De todos modos, sí les quiero decir que los lotes están siendo muy erráticos. Algunos que pensaban que, bueno, vos la veías bien, por ejemplo, gente de Don Cativo que me ha dicho, mira, pensé que iba a rendir 40 porque se veía con mucha chaucha, pero es el granito de una pimienta, cuando lo van a pesar rinde 8, 10 quintales. Claro. Y al revés, personas que estaban, ponerle de Colón, provincia de Buenos Aires, que estaban preparadas para lo peor y les rindió 20 o 27 porque sí tenían un APA. Entonces, bueno, yo creo que entre 20 es un número más realista, pero yo lo que voy, que cuando nosotros hablamos de números, no son números macro. Esto afecta en la micro de cada productor, de cada empresa. Creo que tenemos que estar preparados cómo se va a afectar la cadena de pagos, ya cómo se están incrementando los cheques rechazados. Entonces, bueno, creo que estamos en el prólogo de una economía muy difícil. Y el otro día tuiteé, digo, nosotros tenemos en el ideario de nuestra mente que la mayor crisis que atravesamos fue la de crisis del 2000, ¿no? Si vos decís cuál fue la peor crisis, Claro. todos que nos viene a la mente, la del 2000. Y me pregunto si la del 2023 va a desbancar a la del 2000, pensando que se sigue con los mismos hábitos de déficit fiscal, un gasto público, digamos, que ya raya la obscenidad, y esta vez los dólares del campo no van a estar. No quiero ser tremendista, no quiero ser, pero sí tenemos que estar preparados. Entonces yo los invito a todos los empresarios, a los productores, primero a saber dónde están parados, cómo pueden estar renegociando sus deudas, su endeudamiento, sincerar los rendimientos, con qué fondos van a poder contar y empezar a generar las conversaciones para estar preparados. Sé que también muchos están pensando en cómo van a reprogramar los alquileres, que es uno de los grandes temas, porque el 70% del campo es alquilado. Sí, claro, sí, claro. Mónica. Entonces, bueno, hay mucho por hacer, pero va a ser una gran maestra para todos, estoy convencida. Mónica, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto. No, gracias a ustedes, un placer y siempre a disposición. Saludos para todos. Gracias, muy amable. Bueno, ahí estaba Mónica Ortolani, experta en mercados, en financiamiento. Bueno, un pronóstico temprano que dio de 22 millones de toneladas de cosecha para soja cuando las bolsas estaban dando arriba de 35. Hoy las bolsas están cerca de aquel pronóstico de Mónica, que a su vez se anima a decir, bueno, a lo mejor caiga un poquito y estemos en 20 millones de toneladas de cosecha de soja. Recordamos, el año pasado fueron 44 millones de toneladas, estamos hablando de la mitad o menos de la soja en la Argentina, que es el gran generador de divisas, ya sea en grano directo o en algunos de sus derivados, harina y aceite. ¿Nos vamos? Nos vamos. Llegamos al final de esta edición de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves a las 21 como siempre. Adiós. Chao.